La mayoría de la gente piensa que alguien miente cuando mira hacia la derecha o hacia la izquierda o se pone nervioso, pero error. Los mentirosos profesionales saben ocultar eso, y hoy aquí no vamos a hablar de lo obvio. Te voy a dar 5 señales sutiles basadas en la psicología forense que el 99% de las personas ignora y que te permitirá saber si esa persona que tienes al lado, tu jefe, amigo, vecino, pareja, te está ocultando la verdad en ese preciso momento. Comenzamos por la señal 1, el error de la memoria. Cuando alguien miente, pues su movimiento corporal se vuelve rígido o está desincronizado, y es que el cerebro de la persona en ese momento está preocupado en fabricar una historia. Y es que hay que decir que para el cerebro mentir es algo que es costoso, realmente requiere de gastar mucha energía. ¿Y qué podemos hacer para intentar saber si esa persona miente? Pues yo te daría el siguiente tip. Si piensas que alguien te miente, prueba a hacerle una pregunta que le obliga a pensar al revés. Pero bueno, espera, me dirás, ¿esto qué significa? Pues por ejemplo, pídele que te cuente la historia desde el final al comienzo. Si es mentira, su cerebro colapsará. La señal 2, el bloqueo de barreras, los microgestos. Los microgestos están en todas las personas cuando hablamos, es como un instinto de protección. Y no son solo lo típico que se suele decir de fíjate en cómo coloca los brazos, si los cierra, si le pones las manos cruzadas. También te puedes fijar, por ejemplo, en el uso de objetos. Si de repente pone, por ejemplo, la taza de café entre tú y esa persona, o si cuando le hablas se toca la base del cuello, el hueco supraesternal que se llama, la parte esta de aquí, esa persona está intentando protegerse sin darse cuenta de forma inconsciente de ser descubierto. Fíjate en eso la próxima vez que hagas una pregunta incómoda. Si su mano va al cuello, acabas de dar en el clavo posiblemente. La señal 3, el desfase entre el gesto y la palabra. Una persona honesta asiente y mientras hace con la cabeza el gesto de asentimiento. Pero hay un micro retraso con su cabeza e incluso niega levemente con su cabeza, mientras verbalmente afirma. Este movimiento incluso de negación con la palabra sí es como una falta de armonía en el interior de la persona. Por ejemplo, si te dice así, yo no fui, y ves un ligero asentimiento con la cabeza, justo antes de hablar, es que su cerebro lo está traicionando. Pero para que veas que esto no es solo teoría, fíjate en este clip del caso de Chris Watts, en el que podrás ver estas señales. Un hombre que frente a las cámaras fingió en 2018 estar desesperado buscando a su esposa e hijas, cuando en realidad él era el culpable. En el canal tenéis este caso contado y analizado por mí para que sepáis todos los detalles. Os dejaré el link en la descripción. Si analizáis conmigo esta entrevista que dio Christopher en el porche de su casa, veréis cómo hay este desfase de libro. Mientras está diciendo que quiere que su esposa e hijas vuelvan, en su rostro veréis una microexpresión como de alegría, lo que los psicólogos llamamos el deleite del engaño. Su boca pide ayuda, pero su lenguaje corporal está mostrando como que está satisfecho por estar engañando o por pensar que estaba engañando a todo el mundo. Además, fijaos en sus brazos, que aunque suene típico, fijaos, todo el tiempo o atrás o siempre cruzados, creando esa barrera de la que hablábamos. Su cuerpo estaba ocultando ese crimen atroz que había cometido ya antes de que él mismo quisiera confesarlo. Pero además hay otros gestos muy reveladores que podéis ver en el vídeo en Chris, como por ejemplo cómo muerde sus labios o los mete para adentro, así, constantemente. En psicología, esta es una señal clara de supresión emocional. Su cerebro está luchando por mantener la boca cerrada y no confesar. Es como si inconscientemente estuviera intentando tragarse la verdad. Y además, cuanto más presión ejercen los periodistas con sus preguntas, si os fijáis, más veces hace ese gesto a lo largo de la entrevista. Y si hay algo que realmente hiela la sangre en este vídeo con Christopher, es su parpadeo. Fijaos bien en su parpadeo, porque cuando una persona está realmente afectada porque ha perdido a su hijo o a su mujer y no sabe dónde están sus seres queridos, el sistema nervioso suele reaccionar con un parpadeo rápido, errático, debido pues a la ansiedad de la situación. Pero Chris Watts, en cambio, mantiene una mirada fija y casi mecánica. A veces parpadea de forma muy lenta, como si estuviera procesando cada palabra de la que estaba diciendo para no cometer ningún error legal. Además, su mirada es vacía, no hay restos de lágrimas o la desesperación que sus palabras intentan hacernos ver, o más bien intenta vender en esa entrevista.
Y es que se ve que ese hombre está tan preocupado en mentir y en no revelar nada de la verdad que su cuerpo parece que ha olvidado la humanidad en esa historia. Por ello es el ejemplo perfecto para ver cómo el cerebro se concentró tanto en esa mentira, se esforzó tanto en gastar esa energía para ese cometido, que descuidó totalmente los reflejos más básicos que aparecerían en un rostro que está en esa situación. Y por último, si os fijáis en sus piernas y en su tronco, veréis cómo Chris no deja de balancearse como a la izquierda y a la derecha. Y es que esta es una forma que usa el cerebro para autorregular el estrés y así contenerlo un poco. Este movimiento de balanceo es un movimiento que heredamos de cuando éramos bebés y ese movimiento era el que nos daba como relajación. Chris en este vídeo se ve que está como acunándose a él mismo porque su nivel de estrés debido a esa mentira es alto y por eso está intentando calmarse de esa forma. También ese balanceo sirve como para reducir la respuesta que siente de lucha o huida, quedarse frente a la cámara y poder mentir sin tener la necesidad de salir corriendo. Si te está gustando el vídeo con este tipo de análisis real aplicado de la psicología, no dudes en suscribirte y así no te perderás el próximo caso. Otros efectos fisiológicos que se muestran en una mentira es, por ejemplo, lo que llaman el efecto Pinocho. No es que la nariz te crezca, es que los tejidos que están en la nariz, los tejidos eréctiles, se inflaman ligeramente con la presión de la mentira, causando una sensación de picazón, de micropicazón. Por lo que si ves que alguien se rasca la nariz después de una afirmación, duda. O le empieza a salir sudor en la zona del labio superior, que es donde el sistema nervioso colapsa primero, tiene una bandera roja bastante grande con esa señal. ¿Alguna vez te has dado cuenta de algunas de estas señales? Te leo en comentarios. Seguimos. Pero no siempre las señales son corporales. Hay buenos mentirosos profesionales que saben bien mantener el tipo y quedarse muy quietos. Y esto nos lleva a nuestra señal 4, el intento de control excesivo. Solemos pensar que un mentiroso solo muestra con nerviosismo, sudor o que no para de moverse, pero la realidad en la psicología va un poco más allá. Cuando alguien que está mintiendo tiene miedo de ser atrapado, tiende como a sobrecompensar. Me explico. La persona se puede quedar antinaturalmente quieto, demasiado quieto, como para contenerse, como si estuviera congelado. Sus manos no se mueven, está aparentemente rígido e intenta apenas gesticular. Esto es un intento desesperado del cerebro por no cometer errores. Así que recuerda una cosa, la honestidad es fluida y relajada, pero la mentira en cambio es rígida y calculada. Así que si parece un robot en cada palabra que dice, sospecha. Y por último, la señal 5, las microexpresiones. Esta es quizás la señal más reveladora. El rostro humano tiene 43 músculos que pueden crear miles de expresiones y muchas de ellas, la mayoría, son involuntarias. Una microexpresión es una emoción verdadera que la persona se le escapa y aparece en su cara en apenas una fracción de segundo antes de que la persona pueda ocultarla con una máscara de normalidad. Fíjate sobre todo en la comisura de los labios. Si alguien, por ejemplo, te da una buena noticia y ves que la otra persona eleva solo una parte de la comisura y no las dos, esto es señal que ha sentido o envidia o desprecio. Y junto a todas estas señales que te he dado, te voy a dar una herramienta más que separa a los aficionados de los expertos. El vaseline o línea de base. No puedes saber si una persona miente si no sabes cómo se comporta cuando dice la verdad. Por lo que hay una técnica que antes de lanzar la pregunta difícil, lanza preguntas sencillas, como por ejemplo, ¿qué has almorzado hoy? O si viste el partido, o qué tal en el trabajo. Y mientras tienes la oportunidad y la otra persona responde, fíjate bien en cómo responde, en sus microgestos, en su parpadeo, en su tono de voz cuando la persona está relajada contándote esas cosas, o incluso cómo mueve las manos, en ese estado de verdad y de relajación. Y ahora cuando llega el momento de que tú cambies la pregunta al tema conflictivo, y ahí verás si en su comportamiento estándar y de normalidad hay un cambio o no. Y si ves ese cambio, ahí es donde la mentira va a nacer. No es un gesto por sí solo lo que delata al mentiroso, sino ese cambio de patrón de comportamiento. Ya se sabe que detectar una mentira pues no es algo de ciencia exacta, pero con estas señales que te he dado tendrás una ventaja sin duda. ¿Cuál de estas señales has visto en alguien cercano últimamente? Dejadme vuestros comentarios con vuestras experiencias. Si quieres conocer más sobre el comportamiento humano y sobre aspectos psicológicos interesantes, quédate en MindGame33, suscríbete y no te pierdas nada. Y dale a like si te gustó este vídeo. Nos vemos pronto.